Soy el pastor Juan José Gil. Estaba pensando, sí, estamos hablando sobre cuándo llega la humanidad a rebasar la línea roja para Dios. Hemos hablado de las señales, hemos hablado de colmos también. Cuando los transgresores lleguen al colmo, decía el profeta Daniel en el capítulo 8, entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y está refiriéndose ya sea al anticristo como persona o bien a su sistema, que va a dominar en el mundo, va a traer tremendas maldiciones, desastres, esclavitud, toda clase de mal. En esta tarde me gustaría hablar de lo que podríamos considerar el colmo de los colmos. ¿A qué me refiero? Me refiero precisamente a aquellos pasajes en la Escritura que nos habla de qué le pasa a los niños, qué le pasa a la infancia cuando es maltratada o es de alguna forma condenada. Y cuando digo condenada me refiero a que también la infancia puede ser destruida desde desde sus brotes más tiernos. ¿Es posible eso? ¿Es posible que también los juicios de Dios puedan caer sobre la infancia? Eso es lo grave. Porque la infancia sabemos que no tiene capacidad de decidir. No tienen su mente suficientemente desarrollada, no tienen su corazón suficientemente preparado para afrontar los desafíos del mundo, para afrontar las maldades. Normalmente contamos con que la infancia sea un momento de formación. Es un gran potencial que Dios pone en nuestras manos para que hagamos lo mejor que podamos con ellos. Sin duda Dios los quiere proteger. Tanto es así que la Escritura nos habla de cómo los ángeles, leemos en el Evangelio de Mateo, están viendo el rostro de Dios, el rostro de su Padre. Hablamos de los ángeles guardianes. Pero hay decisiones que el ser humano puede tomar, especialmente porque está al control de la situación y tiene a los menores bajo su cuidado, que puede ser, dependiendo de quién los tenga, puede ser terrible. Sí, hablamos de los peligros tremendos que corre la infancia cuando las personas que se supone que deberían de cuidarlos, que supuestamente son sus tutores, cuidadores, lo que sea, pero que están al control de sus vidas y sin embargo lo aprovechan para el mal. ¿Hay infancia que puede ser destruida con los juicios? Sin duda que sí. Lo tenemos en el diluvio universal. Si analizamos la Escritura nos daremos cuenta de que efectivamente con los días de Noé, cuando Dios dijo que ya la tierra estaba literalmente perdida, porque los habitantes se habían descarriado hasta el punto de que no había otro pensamiento en sus corazones que no fuera la maldad. Y nos explica cómo habían llegado hasta ese punto. Jesús, seguramente teniendo en mente el capítulo 6 del Génesis, cuando Dios le dijo a Noé que había pensado destruir a todos los habitantes de la tierra, y explica por qué, explica que ha habido una interrupción de la naturaleza humana. Y cuando hablo de interrupción de la naturaleza humana, me estoy refiriendo, sí, al ADN. ¿Cuál es la explicación que da la Escritura? ¿A qué se refiere con eso del ADN, del cambio del ADN? Sin duda se está refiriendo
a aquellos seres angelicales, podríamos considerarlo, llamados hijos de Dios, o ángeles caídos, o Nefilim, que en los días anteriores al diluvio, me refiero a los siglos anteriores al diluvio, habían contaminado la raza humana con un cambio genético, de manera que los seres humanos estaban dando a luz a gigantes, a superhéroes, llamémosle así. Dice que eran los valerosos, los valientes, míticos. Y ahí lo vemos, en las mitologías de prácticamente todos los pueblos, como recuerdo de aquella época en la que los ángeles, violando la ley de Dios, violando los límites, cruzando esa línea roja, se habían unido con los seres humanos. Ahí está, en Génesis 6. Y ahora cuando Jesús, en Mateo 24, por ejemplo, que nos habla del tiempo del fin, nos está describiendo ese tiempo, nos dice, entre otras cosas, que sería como en los días de Noé. ¿A qué se refiere Jesús como en los días de Noé? Se está refiriendo a que por la misma maldición que vino a aquellas generaciones, también esta generación final tenga que ser barrida por los juicios de Dios. Estaba pensando precisamente en que también los niños pueden ser arrastrados hacia la modificación genética. Es decir, que también estemos ahora en los albores de una modificación similar a la que ocurrió en los días de Noé. Porque si entregamos nuestros pequeños a esa modificación, no sabemos qué va a pasar con ellos. ¿Será que también ellos van a estar expuestos a ser condenados precisamente por dejar de ser humanos? ¿Por adquirir una naturaleza manipulada y llevarles al colmo de la maldad, de manera que no haya pensamiento sano en ellos? ¿Es a eso a lo que se refiere la Escritura? Pues es posible. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos con los niños. ¿En manos de quién los ponemos? ¿A quién se los entregamos? ¿Qué permitimos que les ocurra? Porque sin darnos cuenta, pudiera ser que los estemos entregando a la mismísima condenación de los juicios de Dios. La infancia es muy delicada. Pero también menciona no solamente los días de Noé, menciona también los días de Lot. Y ya sabemos quién era Lot, aquel que tuvo que ser sacado a la fuerza de Sodoma. ¿Y por qué tuvo que ser sacado? Por la sencilla razón, por simplemente salvarlo de una destrucción terrible. ¿A consecuencia de qué? Del pecado de Sodoma. Sodoma, Gomorra y aquellas ciudades del valle habían pecado grandemente contra Dios. Lo conocemos como pecado de sodomía. Y la violencia que había en ellos había ascendido a tal grado que ya no respetaban a nada ni a nadie. Tanto es así que cuando los ángeles fueron a liberar a Lot, nos dice que a la puerta de Lot se agruparon todos los varones, desde el más pequeño hasta el más grande, exigiendo que les entregaran los ángeles para sodomía, para abusar de ellos. Terrible. ¿Le puede pasar eso a los pequeños? ¿Podríamos estar entregándolos a la sodomía? ¿Qué significaría eso? ¿Estamos permitiendo que sean adoctrinados en esa dirección? ¿Vamos a permitir que alguien, por lo que sea, por leyes, por costumbres, por moda,
nos esté incitando a los padres, a los tutores, a los familiares, para que dejemos que los niños sean adoctrinados en esas prácticas, de manera que se hagan también objeto de los juicios de Dios. Porque cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, nadie se salvó, con los niños incluidos. Dios aborrece el pecado, pero Dios aborrece sumamente cuando se hace tropezar a un pequeño. Lo leemos en Mateo 18, Jesús haciendo esta declaración. ¡Ay de los que son tropiezo para los niños! Más les valiera que se les atara una piedra de molino al cuello y se les arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Cuando hablamos de hacer tropezar, la palabra griega es escándalo, escandalizar, es provocar una reacción sumamente chocante, es hacer que un niño se desvíe de su naturaleza, se desvíe del curso que Dios había diseñado para esos niños. Porque la intención de Dios con los niños es tenerlos guardados, cuidados, protegidos, por la sencilla razón de que ellos representan el reino de Dios. Jesús también lo dijo así. El reino de los cielos es de los niños, ya sea por su inocencia, por su potencial. Dios los entrega en nuestras manos para que los cuidemos, para que los protejamos, para que en el día de mañana Dios pueda tenerlos como ejemplo de bondad, de temor a Dios. Ese es el propósito de Dios, hacer de los niños seres humanos capacitados para hacer el bien, para bendecir a la humanidad. Pero ¿qué pasa si dejamos que los niños los entregamos en manos de perversos que solamente tienen una intención, el escándalo, desprotegerlos, arruinarlos, moral y físicamente? Leyendo el profeta Joel en el capítulo 3, vemos cómo vendrán los juicios de Dios. Nos habla de cómo Dios va a reunir a las naciones en el valle de Josafat. Si no sabes cuál es el valle de Josafat, bueno, el valle de Josafat era algo así como el lugar idóneo para pelear las grandes guerras. Un lugar amplio, ancho, bastante grande. He estado allí y sé lo que digo. El valle da al mar. Y las guerras, cuando eran tremendamente numerosas, se dice que la sangre fluía hacia el mar. En Apocalipsis lo conocemos con otro nombre, el valle de Megido o Armagedón. Y precisamente en ese capítulo 3 de Joel nos habla de cómo Dios va a convocar a las naciones en el valle de Armagedón o en el valle de Josafat, como queramos decirle. Y nos está hablando de juicio, nos está tratando de describir cómo Dios va a juzgar a las naciones en una destrucción terrible en aquel valle. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese mismo capítulo se da como excusa, vamos a llamarle así, o como razón en profundidad de por qué vienen esos juicios, por qué viene esa destrucción de parte de Dios, los niños. Niños vendidos, niños destruidos. Eso es lo que menciona
Joel. Para Dios la infancia es tremendamente importante. Dios ha creado a los niños con infinito amor, ya desde la concepción. Es también en los Salmos cuando leemos que David dice, tú me tejiste, me construiste en el vientre de mi madre. Es Dios quien ha puesto en marcha la maquinaria, entre comillas, para hacer el mayor de los milagros, que es el nacimiento de un niño. La destrucción de los niños es la destrucción de la obra de Dios. Es Dios mismo quien se ha encargado de todos los detalles para que esa concepción madure a lo largo de la preñez en un ser perfecto, en un ser preparado para afrontar la vida, preparado para aprender, preparado para ser lo que Dios quiere que sea. Siempre y cuando los mayores estemos dispuestos a cuidarles, les proveamos de todo lo necesario. No permitamos que mueran de hambre, no permitamos que nadie los corrompa, no permitamos que nadie los manipule. Esa es nuestra labor, entre otras. Pero si no hacemos eso, si no cuidamos a los niños debidamente y por el contrario los entregamos en las manos erróneas, entonces el plan de Dios puede frustrarse. Estaremos siendo de escándalo. Esa es la razón principal por la que leemos en Joel 3, ¿por qué Dios va a reunir a las naciones en el valle de Armagedón? En el Salmo 137 también nos habla de cómo Dios trae los juicios sobre las naciones o sobre la nación de Babilonia. Babilonia que aparece en Apocalipsis como la madre de las rameras, la madre de la corrupción, la madre de todo lo podrido moralmente en este mundo. Es curioso porque, entre otras cosas, al final del Salmo 137 nos habla precisamente de los niños. Y dice así, que tal como hizo Babilonia con nuestros hijos destruyéndolos, sus hijos también sufran la misma suerte. En otras palabras, en el juicio de Babilonia, los niños también van a sufrir. ¿Por qué? Porque fueron pervertidos. Porque este mundo babilónico no respeta nada. No respeta la concepción, no respeta a los niños, no respeta su futuro, no respeta que ellos reflejen al reino de Dios. No respetan que Dios tenga un proyecto maravilloso para ellos. Para mí, todo esto deja algo muy claro. Si tocamos a los niños, Dios no lo perdonará. Si destruimos la infancia y Dios tiene que arrasar con ellos, Dios destruirá a las naciones. Esta es la consecuencia. Y toda la humanidad sufrirá por ello. Estamos viviendo ahora, dejadme haceros la pregunta, en un momento de peligro de esta índole. ¿Estamos entregando a nuestros hijos a la corrupción? ¿Estamos dejando que los manipulen hasta ese extremo? ¿Estamos llegando al colmo de los colmos? Solo tienes que echar un vistazo a las cifras, míralas tú mismo, ahí mismo en internet. Mira cómo sufre la infancia. ¿Cuántos niños mueren de hambre, de inanición, mientras hay gente que vive en la opulencia? Mientras hay gente que despilfarra, que abusa de las riquezas. Y los niños mueren de hambre.
Hay muchos otros niños que están padeciendo por otras causas. Muchos no tienen la oportunidad de nacer, porque antes de que nazcan, los transforman en comercio. Los venden y los compran, como precisamente nos dice el capítulo 3 de Joel. Vendían a los niños. El tráfico de fetos, el tráfico de embarazos interrumpidos. Es una cruel realidad hoy. ¿Te parece que estemos alcanzando el colmo de los colmos a tocar de esa forma la infancia? A mí me parece que así es. El futuro de los niños, cuando es frustrado, digámoslo así, cuando se le interrumpe de esa forma y de una manera tan cruel en su más tierna infancia, no es otra cosa que maldición para el género humano. La humanidad está llegando al colmo de la maldad, al colmo de los colmos. Dios va a medir los juicios que caigan sobre la tierra por lo que la humanidad haya hecho a los niños o con los niños. Piénsalo. Cuida a los niños. Protéjalos. Guárdalos del mal. Que el Señor os bendiga.